El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre que me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados. Ahorita yo estoy pasando por un proceso muy interesante de salud. No estoy mal enfermo ni me estoy muriendo, nada de eso. Pero sí quiero cuidarme, porque pues ya estoy viejo, ya estoy grande. Y pues me preocupa mucho, por ejemplo, la salud del Papa, que fue operado de urgencia por una oclusión intestinal. Yo tengo una hernia que en cualquier momento me puede pasar lo mismo. Y pues tengo que atenderme, tengo que cuidarme para poder estar bien y servirles a ustedes. He buscado diferentes formas y diferentes tratamientos. Estoy atendiendo los dientes. Una cosa más que tengo que demandar a mi mamá: me están arreglando los dientes porque tengo prognatismo, se me han roto, y me estoy atendiendo con una sobrina que vive en Ensenada. No es sobrina de carne, pero es de la familia Murillo, junto con una doctora, y me están haciendo unas pruebas. Y me dice: ay, tío, me dice, no, perdón, fue la técnica dental, me dice: ay, padre, su boca, o sea, se ve muy normalita, pero tuvieron que buscar una medida más grande para que pudiera entrar mis dientes. O sea, me dice: esto no es normal. Le digo: sí, ya sé, tengo otro detalle más para mi lista. A lo que voy ahorita, estoy en un proceso de desintoxicación. Ha sido muy interesante, llevo ya 14 días sin comer nada más que puro jugo, pero no jugo cualquiera, ni siquiera son de frutas, son de verduras. Y aparte yo le agrego cúrcuma, le agrego ginger, jengibre, le agrego clavo y le agrego ajo. Entonces sabe re feo. Y sufro, me da risa porque en las comidas estoy haciendo caras pero mi mayor problema creí que iba a ser el no poder aguantar el no comer algo. Al principio ha sido algo así muy intenso, pero conforme ha pasado el tiempo, sí se me da hambre, pero no es algo que no pueda controlar. O sea, más que hambre me da antojo. Por ejemplo, ayer que estaban comiendo las monjitas, y no, pues veía, y sí se me antojaba comer. Otras veces el comer era algo, el antojo no aguantaba y comía. Entonces, en este proceso de desintoxicación, hoy estoy empezando un proceso de desparasitación también. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que a veces creemos que necesitamos tantas cosas para vivir, que realmente no son necesarias. Así sucede con la comida.
comemos muchas cosas que no son necesarias. Y cuando queremos dejarlas, cuesta tanto trabajo. Una de las mayores drogas que hay hoy en día es el azúcar. En todos los productos y en todas las comidas procesadas y en todo, en el pan, en todo viene el azúcar. Y genera una apetencia, una adicción. Y este proceso me ha llevado a no tener que comer nada de eso. Me he sentido mucho mejor físicamente. Algunos a lo mejor se han dado cuenta que cuando me hinco, ya no tengo que estarme agarrando de todos lados. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo. Me van a preguntar qué tiene que ver todo esto con la palabra de Dios. Siempre trato de empezar con algo para poder profundizar y compararlo con lo que he vivido, he visto o he oído. Si vemos la primera lectura, es el primer momento, históricamente hablando, que se habló de una desintoxicación. Es el Éxodo, 40 años. Pudo haber sido 40 días, pero ¿cuál fue el problema del pueblo? El problema del pueblo fue que nunca se dejó alimentar por Dios. En dos elementos, en el creer en Él y en el maná. El maná es figura de lo que vamos a profundizar. Pero el problema fue que no creyeron completamente en Él. Creyeron cuando los liberó, pero no creyeron cuando vieron las cosas feas. Cuando renegaron, incluso cuando llegaron a la tierra prometida, los exploradores, nada bueno, solamente uno bueno fue Josué y otro, pero los demás, no hombre, es que son gigantes y quién sabe qué. Esto hizo que la moral del pueblo se viniera para abajo. No creyeron. ¿Y cómo sabemos que no creyeron? Porque no confiaron. Ya sabemos las partes de la fe, que es escuchar, obedecer y confiar. Ellos nunca aprendieron a escuchar, mucho menos a creer y a confiar. Entonces, es un proceso de desintoxicación de todas las cosas, o de purificación, desparasitación, para que me entiendan, de todas las cosas que impide que una persona pueda absorber la palabra de Dios, pueda alimentarse de esa gracia que puede nutrir tu alma y prepararte para la batalla. Ahorita en este proceso de desparasitación, muchas de las cosas que impide que un cuerpo esté sano es que lo que comes no es absorbido precisamente por los parásitos. O como cualquier tubería, las arterias, si está lleno de grasa y de quién sabe tanta cosa, pues yo ya viví mi proceso de purga y ahorita estoy de desparasitación. Bueno, el Éxodo es purga, es desparasitación. ¿Para qué? Para que toda situación humana que no es en función de confiar en Dios, en alimentarse de Dios, sea sacado. En un sentido, lo vemos con todo aquel parte del pueblo que se rebeló, que hizo su Dios de oro, de becerro, y todos aquellos que renegaron. Supuestamente toda esa generación pasó, y la generación nueva era la que iba a entrar a la tierra prometida confiando en Dios, y que va a ser la que va a meter Josué a la tierra prometida. Después otra vez se van a volver tercos, mulas, como ustedes comprenderán, como yo lo entiendo también, pues que nos va a costar trabajo. Constantemente nos estamos llenando de cosas que nos desvían del alimento principal, que nutre el alma y que fortalece para que el cuerpo, las apetencias, las pasiones, los miedos, no nos dominen. Entonces, por eso se me hizo interesante este texto de Deuteronomio. Dice: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte. Pregúntenme si no me he tenido que afligir, o sea, no comer. Pues sí, es un proceso eso es precisamente en el alma. Aprender que el cuerpo, aprender que la carne, que todo aquello en lo cual estamos acostumbrados a tener y que no queremos soltar, incluso las cosas malas,
Nos cuesta trabajo. Si no aprendo a afligirme, si no aprendo a renunciar, pues no lo voy a lograr. Entonces dice, para afligirte, para ponerte a prueba, o sea, purgarte. Y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Cosa que sabemos que el pueblo no fue fácil. Y cosa que también para nosotros sabemos que no ha sido fácil. No hemos aprendido a guardar los mandamientos, no hemos aprendido a alimentarnos de ellos. Él te afligió haciéndote pasar hambre. ¿Cuántos de nosotros somos capaces? Ya no me refiero al hambre física de comer, que ya es un elemento importante, el ayuno. ¿Cuántos están haciendo ayunos? ¿Cuántos siguen? A pesar de que estemos en tiempo ordinario, no significa que no debamos mortificar el cuerpo. Ayuno de comida, ayuno de televisión, ayuno de esto, ayuno del otro. ¿Para qué? Para purificarme y poder recibir plenamente el poder de Dios cuando comulgo y poder crecer en la fe. Él te afligió haciéndote pasar hambre. Después te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre. Esto es bien hermoso. Puedes llegar a perderlo todo y no necesitas de nada para vivir. Me refiero a todo aquello que atesoras tanto: el placer, el dinero, el trabajo y muchas otras cosas. Para poder vivir, y no me refiero solamente a vivir físicamente, porque tarde o temprano nos vamos a morir todos. Estoy hablando de vivir espiritualmente, trascendentalmente. Para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de su boca. ¿Cuál es el primer parásito que tenemos en nosotros que impide que la palabra de Dios tenga efecto en nosotros? Nuestra humana voluntad es el mayor parásito. Aunque entre por un lado, así como si tuviéramos, perdone la expresión, diarrea espiritual, sale. ¿Por qué? Porque no permito que la voluntad de Dios sea mía. No la hago mía, no la absorbo, no la practico, no la ejercito. Lo que impide que esto suceda es que mi voluntad tiene tanta fuerza en mí que me gobierna y me impide o no permite que la voluntad de Dios actúe en mí. Vean, por eso decía que en el Deuteronomio era un proceso de desintoxicación espiritual, de pecado, de todo aquello que no es. No sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, que te alimentó en el desierto con un maná. Esto nos presenta la primera lectura. Ahora vamos a entrar de lleno, no quiero abarcar mucho porque pues vamos directamente al Evangelio, pero, préstemela por favor. Algo que he aprendido en la Lección Divina: tomar un texto sacando del contexto no ayuda mucho. Este texto, que está tomado del capítulo 6 de San Juan, es un texto hermosísimo que habla sobre el pan del cielo. A mí, pues me encanta mucho. Pero es solamente versículos 51 al 58. Ustedes lo oyeron ahorita que lo proclamé, pero quiero que oigamos lo que dice anteriormente, porque así como el cuerpo necesita todos los nutrientes, necesitamos vitaminas, minerales, grasas, carbohidratos, ya se me olvidaron los demás, pero los necesitamos. ¿Qué pasa si tú comes mucho de una cosa y no de otra? Sufres enfermedades. Estoy leyendo un libro fascinante, se llama sobre la depresión. Es una doctora muy buena,
y es un libro como de 700 páginas. Y he estado leyendo cómo la depresión puede ser por alimentación, así de fácil. Y ella tiene estudios y no crean que habla nada más por hablar. En cada capítulo que termina pone como 30 artículos médicos que dan la explicación de cómo muchas veces, incluso el autismo, la esquizofrenia, incluso otro tipo de problemas puede ser por alergia, por decir, entre muchas causas, alergia a los medicamentos, porque pensamos que la alergia solamente se manifiesta con urticaria, comezón, hinchazón. No. Hay personas que tienen alergia a un alimento y se manifiesta a través de una depresión. ¿Cómo se sabe? Muy sencillo. Le quitan ese alimento y ya no tiene depresión. Tú dices, ¿what? O sea, a mí me está poniendo una serie de situaciones y bueno, son muchas cosas interesantes. ¿Por qué les digo esto? Porque para poder tener una salud física tengo que saber alimentarme, nutrirme. Esa es una palabra muy importante. En esto que voy a compartirles hay dos elementos espirituales que si no los vivimos, si no nos alimentamos, siempre vamos a padecer de cierta anemia, de cierta deficiencia. Muchos piensan que porque comulgan ya están alimentados, pero no es cierto. No estoy demeritando el cuerpo y la sangre de Cristo, que es real, ¿sí? Pero como muchas veces hemos visto que el mismo, lo va a decir Pablo, creo que sí fue Pablo en esta lectura. No, perdón, lo dijeron en la secuencia, ¿sí? Cuando dice que 12 se alimentaron, ahí lo leí más o menos, lo escuché, sí, en la secuencia, donde dice que 12 se alimentaron, pero que unos para bien y otros para mal. También lo va a decir en un texto que dice, el que come el cuerpo de Cristo en pecado, está comiendo su propia condenación, como aquel que tiene un mal y hace algo que le hace más mal, pues está comiendo su propia enfermedad. El que fuma está fumando su propia enfermedad. El que se droga se está drogando su propia enfermedad. El diabético que come azúcar está tomando su propia enfermedad. Aquí es importante entender esto. Bueno, déjenme leerles San Juan. ¿Sí tienen tiempo un poquito? Si no, digo, aquí le corto porque yo a veces me alargo, pero creo que vale la pena el texto. Fíjense lo que dice. Déjenme ubicarlo rápidamente. ¿Qué es lo que sucedió? Jesús acaba de multiplicar los panes. ¿Se acuerdan de esa escena? Multiplicó panes, multiplicó pescados. Todos comieron, todos se saciaron. Y entonces Jesús despacha a los apóstoles para que se vayan en la barca y él se queda con la gente. Después él se va, se pone a orar y a medianoche dice, voy con los muchachos. Y se pone a caminar sobre el mar. Los muchachos así, ya viene un fantasma, bueno, ya sube y llegan a la otra orilla. Los que estaban ahí dicen, ¿dónde se nos fue? Y se fueron corriendo a alcanzarlo. Después que llegaron, viene esta parte importante, ¿sí? Cuando les pregunta, al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió, en verdad os digo, vosotros me buscan, no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Esto es lo que hacemos todos. Buscamos lo que queremos y nos esforzamos. Queremos comprar algo, queremos obtener algo, pues nos esforzamos para poderlo tener. Y hay que trabajar. Y por eso dice Jesús más adelante, trabajen, no por el alimento que se acaba,
sino por el alimento que permanece para vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Y entonces ellos se quedan, ¿qué debemos hacer para obrar las obras de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios más importante que tenemos que hacer? Que los demás, primero yo y los demás, crean en Él. Lo dice Jesús. ¿Qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió, la obra de Dios es que crean en aquel que Él ha enviado. ¿Cuál es el primer nutriente de un buen cristiano? Creer. Y esto, aunque sabemos que es un don, yo tengo que trabajar en creer más. Si yo no trabajo en creer más, no me voy a alimentar correctamente. Hay gente que comulga sin creer. Y la creencia no solamente es decir creo. Creer significa, lo vamos a ver ahorita más adelante, hacer la voluntad de Dios. El que cree hace la voluntad de Dios, que sería el tercer elemento de una buena nutrición. Entonces dice, ellos le dijeron, la obra de Dios es que crean en aquel que me ha enviado. Entonces le van a decir, ¿y qué obra haces tú para que nosotros creamos en ti? ¿Qué signo vas a hacer? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pero Jesús dice, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Qué es la característica de este pan? Que da vida. Y no se refiere al pan de la carne. Una vida que nace de la vida de gracia. Y por eso los discípulos, los judíos que están ahí, le dice, danos entonces siempre de este pan. ¿A qué palabra se refiere o tienen parecido? La mujer samaritana, que se encuentra con Jesús en el pozo. Señor, dame de esta agua para ya no venir a sacar agua. No, Él está hablando de su pan, de su cuerpo. Todavía no lo dice claramente. Ellos interesados dicen, ok, danos de este pan para tener esa vida. Y aquí es la primera vez que Jesús se presenta como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Creer y alimentarse con la Eucaristía van siempre de la mano. Pero todo lo que me dé el Padre, todo el que me dé el Padre viene a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo. Aquí viene la parte importante, cómo Jesús se convierte en el pan. No sabemos que es Dios, pero hay una parte fundamental. ¿Cómo yo, sacerdote, me puedo volver, entre comillas, alimento para ustedes? Cuando hago la voluntad de Dios, me convierto en alimento. Mis acciones, mis palabras se convierten en alimento. Lo dice, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Yo creo, pero necesito hacer la voluntad de Dios para poder nutrirme. Si yo creo en Jesús y hago su voluntad, me vuelvo alimento. Bueno, es alimento para mí, pero también yo me puedo volver alimento, no en la forma que Cristo es, pero mis obras de caridad, de obediencia, se convierten en alimento para otros, para que después ellos, a los cuales yo estoy alimentando con mi caridad, mi servicio, se vuelva alimento y los lleve al alimento verdadero, que es la Eucaristía. Ahí el ejemplo de la catequesis. Bueno, dice, no, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no se pierda nada de lo que Él me ha dado,
sino que sea resucitado el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre: todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Otra vez, ¿cómo viene la vida eterna? De creer en Dios, de creer en su Hijo. ¿Y qué significa creer? Obedecer y confiar, hacer su voluntad. Luego empiezan los judíos a decir, ¿cómo dice que bajó del cielo? Si conocemos a su madre, a su padre, a sus hermanos, está borracho. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? No murmuréis entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. Esto es bien importante. Todo el Antiguo Testamento es el Padre hablando a través de la palabra, que es Cristo, para que el pueblo judío pueda verlo. ¿Por qué el pueblo judío no puede reconocer a Cristo? Porque no se alimentó de la palabra de Dios. No cumplieron la voluntad, no cumplieron con todo lo que tenían que hacer. Eso es lo que sucede hoy con nosotros los católicos. No cumplimos la voluntad de Dios, no la llevamos a cabo, por eso no lo vemos. Y si no lo vemos, no lo creemos, no lo seguimos, no lo amamos, no lo servimos, no lo adoramos. Entonces, aquí la parte importante de este texto, de este versículo, ¿sí?, que la palabra de Dios nos permite ver al Padre, no con los ojos de la carne. Por eso Jesús va a decir más adelante: no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese es el que ha visto al Padre, se refiere a él mismo. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Van 2 o 3 veces que dice creer, vida eterna, creer, vida eterna. Aquí viene la otra parte. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Esto ya es nuestro texto. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, vida eterna. Entonces, ¿cuáles son los elementos para nutrir mi alma? Creer, obediencia, hacer la voluntad de Dios, confiar y alimentarme. ¿Por qué muchos católicos estamos anémicos? Porque comulgamos sin creer, sin obedecer. Por eso no funciona la acción de Dios. No porque no esté presente Cristo, sino porque no nos estamos alimentando de su palabra, de su guía, y no estamos obedeciendo. ¿Cuántas veces hemos comulgado por comulgar? Pues voy a comulgar. ¿Cuántas veces incluso cuando nos confesamos a la carrerita para comulgar? Pero no estamos verdaderamente buscando hacer su voluntad. ¿Cuántos días han pasado? Vamos a poner del domingo ahora. ¿Cuántos días has buscado y has tratado y te has propuesto haciendo la voluntad de Dios? O sea, es algo que se te olvida, es algo que no piensas, es algo que primero hay que trabajar en ello y después espontáneamente irá saliendo la voluntad de Dios en ti. Pero hay que esforzarse. No creas que te va a venir así como un mandato: ¡ey, no hagas esto! No. Es esa voz que sí habla, pero tú tienes que conocerlo. Tienes que alimentarte de esa palabra. Por eso mis hermanos cristianos, con todo respeto, pueden creer, se alimentan, pero no completamente, están desnutridos. Nosotros tenemos los dos, y qué pena, qué triste que teniendo todo estemos desnutridos. ¿Quién tiene más culpa? ¿Los cristianos o nosotros? Nosotros, porque tenemos todo y estamos muertos de hambre. Es como el cocinero
que prepara comida nutritiva y él está desnutrido, dices, oye, pues algo no está bien. Por más que queramos, así los cristianos, con todo respeto, escuchan la palabra de Dios, la escudriñan, hacen estudios y todo, pero no tienen esto, no tienen el cuerpo. Y es el mismo Jesús que dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne que dará vida al mundo. Discutían los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en nosotros. En griego hay 2 verbos para hablar de comer, no me lo sé de memoria. En el primero es comer, pero en este segundo cambia el verbo y es tragón, no tragón como nosotros lo entendemos. O sea, aquí está literalmente diciendo comer su carne. Obviamente esto para los judíos y para los apóstoles es escandaloso. ¿Quiere que lo mordamos? A lo mejor mi mamá estaría contenta porque le encantaba morder, pero no es fácil de asimilar esto. Pero Jesús está diciendo, si no me tragan, literalmente, si no lo asimilamos, no tenemos vida en Él. Entonces la pregunta aquí es, si comulgo tanto, ¿por qué sigo de mula? ¿Por qué sigo de terco? ¿Por qué sigo con estos vicios? ¿Por qué sigo con esta actitud? Porque te faltan los otros nutrientes. En verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Yo lo resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Para qué comemos? Para que Cristo habite en nosotros. Yo todavía hablo y recito y actúo cosas de mi papá y de mi mamá. Actúan en mí, de alguna manera. Cosas muy buenas, otras tal vez no tantas, y otras son mías, ¿no? Pero actúan en mí. Cristo quiere actuar en ti, quiere vivir en ti. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma, vivirá por mí. Hay personas que, por ejemplo, los diabéticos, para poder vivir, se tienen que inyectar algo externo que se llama insulina, si no se mueren. Hay personas que tienen deficiencias en enzimas para poder digerir ciertos alimentos. Entonces tienen que tomar suplementos para poder vivir. Cuando uno aprende a alimentarse de Cristo, aprende a vivir y ya no puede vivir sin Él. Al menos no la vida de gracia. Vamos a pedirle a Dios en unos momentos de silencio que podamos nosotros trabajar verdaderamente en esos nutrientes espirituales, la escucha de la palabra, la lectura. Tengo que esforzarme. Pregúntate, ¿realmente te estás esforzando? ¿O ya caíste en algo rutinario? ¿Qué es lo que hoy la palabra de Dios te ha hablado, te dice? ¿Qué es lo que te pide que hagas? ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿Y qué es lo que te pide que realices? En silencio.